Muy buenas noches para todos. Buenas noches a María Elvira, a Alejandro y a Bair, que se conectan desde el norte y el sur del continente, desde México, Alejandro, y desde el sur de Chile, María Elvira. Bienvenidos a Tu Mundo Sin Filtros, donde hablaremos de globalización del budismo y su impacto en la política internacional. Yo quiero hacer como una pequeña introducción al tema. Bueno, yo me llamo Luis Fernando Munera. Yo hasta hace unos meses fui decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Soy jesuita y en este momento estoy trabajando con el Provincial de los Jesuitas en todos los temas de planificación apostólica y espero volver pronto a la universidad a seguir trabajando en ese apasionante mundo de la universidad. Yo les decía que yo he tenido gran interés por comprender el rol de la religión en la política, pero por supuesto yo lo entiendo desde el rol del cristianismo, que uso categorías nuestras como la secularización, la separación de la iglesia y el Estado, todo aquello que nos permite comprender, digamos, esa idea de que hay un espacio de lo religioso y un espacio de lo político, que es lo propio, digamos, de las sociedades liberales occidentales, con todas las relaciones y dificultades y tensiones que de todas maneras existen entre esos dos espacios y con toda la historia que hay detrás. Pero hoy queremos abordar el tema del budismo, yo diría desde dos perspectivas. Una perspectiva es que el budismo ha ido entrando muy fuertemente en nuestra cultura como una religión, como una práctica. Algunos hablan de que es una religión porque de alguna manera es un camino al misterio. Otros hablan de que no es una religión porque no es teísta, pero de esto ustedes saben más que yo. Y esa entrada del budismo, digamos, en las sociedades occidentales democráticas, nos plantea dos asuntos. Un asunto, cómo empieza a permear nuestra visión de la política, nuestra visión de la sociedad y del mundo. Y una segunda, cómo también los países orientales, digamos, la fuerza de China, la fuerza de Taiwán, la fuerza de Japón y su presencia creciente en la política internacional, países de cultura y de religión budista, muchos de ellos, cómo entonces esas concepciones empiezan a tocar, digamos, a la política internacional. Para eso tenemos tres invitados, una invitada y dos invitados. Nuestra invitada es María Elvira Ríos. Ella se presentará en un momento, pero ella está en este momento en Chile, en el sur de Chile. Ella es experta en estos temas. Está Alejandro Chávez, que está en el norte del continente, en México, que también es experto. Y está Bair Puj. Ese es un viejo amigo con el que hemos trabajado en nuestra investigación. Bair está en Colombia, él trabaja en la Universidad del Rosario. Entonces quiero darle primero la palabra a María Elvira para que se presente rápidamente ella misma. Hola a todos, hola a todas. Muchas gracias por esta invitación y esta interesante tertulia. Bueno, yo estoy realizando actualmente un postdoctorado en el Instituto de Estética de la Universidad Católica y estuve trabajando durante mis estudios de maestría y doctorado principalmente sobre budismo contemporáneo chino, con el profesor Luis Gómez Rodríguez, que bueno, que él falleció hace ya 2-3 años atrás. Así que bueno, aquí estamos, agradezco mucho la invitación y espero contribuir con algo de conocimiento, más bien de reflexión en torno al tema que nos convoca. Bueno, muchísimas gracias María Elvira. Ahora le doy la palabra a Alejandro para que también se presente brevemente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias, muy honrado de estar aquí con ustedes.
Y bueno, mi expertise, digamos, dentro del budismo, a nivel personal, yo inicié el sendero budista desde la tradición japonesa de Nichiren, el linaje de Nichiren, y a partir de ahí, en la profundización en el Sutra de la Flor de Loto, un poco más enfocado en esta noción del solo vehículo llamado Ekayana, y esto me llevó ya a un estudio doctoral en la Universidad de St. Andrews en Escocia, en donde en el Centro de Estudios de Política y Religión se estuvo explorando precisamente cuál es la influencia de las diferentes religiones, y yo en particular con la visión del budismo, en específico del budismo mahayana. Y actualmente tengo aquí un lugar en México, en San Luis Potosí, en donde nos dedicamos a compartir desde el punto de vista educativo aspectos que pueden ayudar a pues lo que ya muy sonado el budismo comprometido, o el engaged Buddhism, pues para fomentar un mejor entendimiento en la sociedad. Entonces, pues bueno, por eso este esfuerzo es maravilloso. Así es que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro por estar aquí con nosotros y le doy la palabra a Bair para que también se presente brevemente. Bair. Bueno, buenas noches a todos. De ver, ¿sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Es que como un pequeño... Sí, continúa. Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de volver a ver a Luis Fernando, sí, y ver a los invitados. Hablando de mí, pues yo soy de Rusia originalmente, pero tengo también raíces cubanas, y nací en Siberia Oriental, una región tradicionalmente budista, el budismo tibetano principalmente, de la tradición Gelug. Pero, digamos, en mis estudios, yo hice estudios orientales en el pregrado de historia, principalmente enfocados en historia de Japón, y, digamos, en el posgrado, en el doctorado, había investigado, al igual que Alejandro también había mencionado, la tradición de Nichiren, ¿sí? Y las nuevas religiones, en general la ideología de lo que llamamos en Rusia nichirenismo, ¿sí? Eso no se usa mucho en Occidente, pero allá sí se usa el nichirenismo. Y bueno, posteriormente también soy egresado de la Javeriana, soy biólogo de la Javeriana, y pues me ha interesado bastante el tema de relación entre ciencia y budismo, ¿sí? Sobre todo como la biología y el budismo y esos aspectos. O no puedo decir que soy un experto, digamos, en política budista, pero sí por lo menos en la tesis que hice sí toqué algunos temas de la política, y en Japón me interesa también, pues actualmente en los cursos que doy en el Rosario, algunos aspectos de fundamentalismo y budismo, el budismo, la situación en el Tíbet me llama la atención también. Pues esos principalmente son los aspectos. Pero, digamos, la ciencia y religión es uno de los campos donde más me desempeño hoy en día, aunque pues tal vez no pueda decir que tengo muchas publicaciones en ese sentido, porque estoy trabajando en ello. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bair. Entonces vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo se plantea la relación entre la religión y la política, pues en las tradiciones budistas que ustedes conocen? Quisiera empezar por María Elvira. Bueno, primero yo creo que es muy importante, y yo creo que aquí los compañeros van a estar de acuerdo en pensar también en que hablamos de muchos budismos, ¿no? Es difícil hablar de un solo budismo, es muy complicado, entendiendo de que parte como un fenómeno cultural que se expande, que se extiende primero en toda el Asia, y que cada tipo de budismo y cada escuela va tomando sus características, y que por lo tanto la relación política que va adquiriendo también va a tener que ver mucho con el contexto, con la interpretación ideológica, en fin, ¿no?
En el caso de China es bastante interesante porque efectivamente a China le costó varios siglos recibir al budismo por el hecho de ser una filosofía y religión, sí, filosofía y religión principalmente extranjera. Al llegar a China, estamos hablando en el siglo I de la era cristiana, llega en un momento en que China está completamente ya formada su civilización, donde el confucianismo y el taoísmo ya tenían un desarrollo importante y el budismo debe adentrarse en esa civilización y ver la manera de adecuarse a ello, ¿no? El aspecto político va a ir en la medida en que el budismo, a través de diversas prácticas, comienza a incorporarse en el mundo del imperio y comienza a tomar cierta importancia hasta llegar a ciertos periodos de diversas dinastías en que pasa a ser una religión imperial, o sea, una religión que pasa a ser parte del imperio como tal, u otras veces también va a ser perseguida, ¿no? Esto es un vaivén que se va produciendo durante todos los siglos imperiales chinos. Y ya posteriormente viene la parte más bien de la China moderna, que es otra historia relacionada con el budismo, ¿no? Lo que sí me gustaría como destacar, y para resumir en el fondo, porque ahí podríamos hablar mucho rato sobre ese aspecto, pero es importante destacar el modo en cómo China, o sea, perdón, el modo en cómo el budismo tiene la capacidad de incorporarse a las culturas en general, y en el caso de China, pero las culturas asiáticas, de tal manera en que va adquiriendo ciertos elementos culturales y que se van desarrollando y van creando estos tipos de budismo justamente que permiten que el budismo se pueda desarrollar de una manera en que no sea un choque cultural muy fuerte, ¿no? Y en el caso de China, me parece que ese fue un aspecto crucial. Tiene que ver también con todo el trabajo de traducción que se va realizando. Todo esto se va haciendo a través de la ruta de la seda, ¿no es cierto? Que es parte, obviamente, yo estoy segura que mis compañeros van a hablar también un poco del el aspecto crucial que tuvo la ruta de la seda, también políticamente hablando, en lo que va a ser el desarrollo del budismo hacia todo lo que es el Asia del Este, ¿no? Y cómo se va adecuando y cómo finalmente se van desarrollando diversas escuelas. Y bueno, y hay una figura muy importante dentro que tiene que ver también con el origen del budismo y del desarrollo del budismo en India, principalmente en la época del rey Ashoka, que es la figura del Chakravartin, ¿no? Que es el rey que finalmente adquiere una figura no solamente política, sino también sobrenatural, en la que él pasa a ser algo así como una representación de un bodhisattva en vida, ¿no? Y que es quien va a difundir el budismo. Y esa es una figura que se va repitiendo en diversos países del Asia y en China también. Esa es una figura política muy importante para justamente generar estos vínculos entre el budismo y entre lo que es la sociedad y la política misma imperial en el caso de China. Mira, creo que abres un montón de perspectivas, de ventanas. Muchas gracias. Yo retendría dos cosas. Esta posibilidad del budismo de adaptarse a distintas culturas. Creo que habría que pensar en el budismo moderno, las culturas occidentales, y esa relación que tú alcanzas a delinearnos como de una cierta, digamos, relación dialéctica con el poder político. Pasar a ser perseguido, a ser religión oficial, a ser difundido por los emperadores, que no está tan lejos de la relación entre el cristianismo y el imperio romano. Pero dejemos ahí esa primera reflexión tan provocadora y démosle la palabra a Alejandro. ¿Cómo ves tú las relaciones entre la religión y la política desde el budismo que tú conoces? Sí, bueno, creo que, digamos, iniciando con un aspecto de terminología, aquí un poquito con relación a lo que es religión, porque mucho en Occidente rápidamente
llevamos a la mente como que religión es lo mismo para todos. Entonces, nada más voy a hacer una distinción que creo que puede quedar más claro en cómo me voy a referir a religión. Entonces, si hablamos en términos de espiritualidad, de aquel misterio, aquello inefable, aquel, como se dice en el Vedanta, el Nirguna Brahman, aquello que está más allá de toda concepción. ¿Cómo requirió de filosofías para hacer un acercamiento cognitivo y experiencial? Esa filosofía de pronto fue desarrollando teologías, en donde ya es mucho más, digamos, estructurado ese estudio hacia esa otredad divina. Después, cómo esa teología empezó a incorporar rituales, esos rituales fueron formando condiciones de una mayor estructura de cómo religarme a aquello divino, ¿sí? Cómo se quiere interpretar, ya sea teísta, no teísta, dual o no dual. Pero esta noción de religión, en donde ya se tiene esta estructura, estos rituales sobre aquella teología, generalmente no está presente en lo que llamamos relación política-religión. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, de esa religión, se expresan instituciones religiosas y las instituciones religiosas utilizan teologías públicas. Entonces, es la relación de la teología pública con la política lo que requiere de un poco más, digamos, de observación, de enfoque, porque es lo que está, de alguna manera, con la posibilidad de hacer un mal uso de ella. Es decir, de que la teología pública sirva a fines institucionales o, digamos, visiones más parroquiales de fanatismos. Entonces, el budismo, cuando uno lee, por ejemplo, de los sutras, por ejemplo, del Digha Nikaya, de esta colección, digamos, en Pali, en donde se hace referencia de cómo el Buda enseñaba tanto a la asamblea, a la sangha, como a los reyes, ¿sí? Los reyes fueron muy, muy importantes. Y de hecho le criticaban al Buda de por qué hablaba con los reyes, qué le pasaba. Él tenía que estar casi que hablando simplemente con las personas, vamos a decir, que no tienen poder político. Y lo que plantea el budismo es que el sufrimiento es para todos los seres sintientes, más allá de las condiciones circunstanciales kármicas. Entonces, dentro de la aplicación de, como bien comenta María Elvira, de estos budismos, se va adaptando la aplicación de teologías públicas budistas con relación, digamos, al poder estatal, pero nada más ahí con ese cuidado de qué tanto la teología pública budista está en armonía o en contra con el Buda Dharma. Es algo que en algún artículo que escribí sobre Sri Lanka, la situación de Sri Lanka, cómo de pronto hay una justificación de un sutra en donde hay que proteger el Dharma, el Buda Dharma, pero el Buda claramente, constantemente lo decían los sutras, el Buda Dharma no tiene que protegerse porque no es un algo que requiera protección. Entonces, yo creo que la relación saludable, y me parece maravilloso que María Elvira lo comentara con la figura del Chakrabartín, y en particular, pues obviamente con el rey Ashoka, que de alguna manera uno pudiera encontrar también un impacto con el príncipe Shotoku en Japón. Entonces, esta relación política y religión, siempre y cuando sea encauzada desde un respeto al Buda Dharma, pues puede ayudar a que haya pues un mayor control, digamos, bondadoso y compasivo. Pero esto no exenta, obviamente, a que haya una utilización de políticas públicas, perdón, de teologías públicas, y que distorsione pues el buen desarrollo de la política. Creo que entonces es una distinción que es fundamental entre como la experiencia religiosa y las teologías públicas, que son como la expresión pública y oficial de esa experiencia o de partes de esa experiencia, y cómo cuando uno quiere ir al fondo de la experiencia religiosa debe referirse a los textos fundadores y a aquellas grandes intuiciones primeras que a veces
son mucho más revolucionarias que las prácticas de los revolucionarios. Así. Y creo que tocaste un par de palabras que no sé si se te deslizaron o las dijiste, la mirada compasiva y respetuosa. Ya volveremos sobre esto. Creo que vamos abriendo nuestro tema y quiero también preguntarle a Bahir cuál es su primera visión sobre las relaciones entre el budismo y la política. Bueno, primero que todo quisiera decir también con respecto a la terminología, como con base en un autor pues, conocido occidental que ha investigado el budismo, que es budista, Alan Wallace. Él plantea que el budismo, ¿sí? O el Buda Dharma es al mismo tiempo menos y al mismo tiempo más que las tres formas de indagación que existen en Occidente, que son la ciencia, la religión y la filosofía. Es decir, que el concepto de dharma, por un lado, incluye elementos de, pues, con la ciencia, con el empirismo, tal vez, con la religión, con las prácticas místicas, podríamos llamar, ¿sí? Y, bueno, y en la filosofía, pues por lo menos el uso de la lógica, ¿sí? Formal, estos aspectos. Entonces, pues, eso es en cuanto a términos, ¿sí? Entonces, pues el budismo, por un lado, es tal vez es menor que esos, ¿sí? O sea, no es que coincida completamente con cada uno de estas formas de indagar el mundo, y por el otro lado, también tiene otras dimensiones que no están presentes en esta forma de ver el mundo o acercarse al mundo en Occidente. Y pues, por supuesto, yo estoy de acuerdo con los demás tertulianos en cuanto a que el budismo es muy diverso, ¿sí? Y pues además de que pues en su gran historia, ¿sí? Y las diferentes etapas en los diferentes países ha jugado diferentes papeles, ¿sí? Entonces, pues, si comenzamos a hablar desde la antigua India, en la época de Buda, sí, muchas veces, como en un nivel como más superficial, se trata de hablar del budismo como una tradición que que era revolucionaria, ¿sí? Socialmente y políticamente. Sí, podríamos decir tal vez que sí tenía estos aspectos, pero tampoco podríamos decir que era como un movimiento revolucionario occidental opuesto totalmente a los, digamos, a las estructuras de poder existentes en esa época en India. Entonces, pues, se ha planteado muchas veces que a pesar de que sí, el budismo ha sido en temas de pensamiento un desafío al sistema de varnas, al sistema de castas en India, y ha tratado de plantear, digamos, como una alternativa junto con otros movimientos shamanas como el jainismo, ¿sí? A este sistema. Sin embargo, podemos decir que también en el budismo el budismo siempre se ha apoyado, o en muchas ocasiones se ha apoyado sobre un poder centralizado, fuerte, un poder monárquico. Debemos recordar también que el Buda, según la leyenda, ¿no? Provenía de una familia aristocrática, ¿sí? Entonces, pues, en la leyenda se supone que él había escogido esta familia aristocrática para darle, digamos, cierta autoridad al budismo desde su nacimiento anterior, ¿sí? Claro que hay diferentes versiones sobre su origen y el sistema político de los Shakyas, ¿no? Porque algunos consideran que tal vez tenían una especie de democracia primitiva, ¿sí? Más bien donde había una asamblea ¿sí? En las diferentes así llamadas repúblicas antiguas en el norte de India. Sin embargo, ese aspecto del apoyo sobre la monarquía y cierta lealtad ¿sí? al poder monárquico,
cierto acuerdo con ese poder siempre ha estado presente en el budismo. Después, por supuesto, vale la pena recordar la decadencia del budismo en India, que fue mucho posterior, por supuesto, en el siglo, hacia el siglo XII, en parte debido pues a los nuevos movimientos en el hinduismo, ¿sí? La devoción al Dios personal, ¿sí? La tradición Bhakti, y posteriormente también la invasión musulmana, que ha sido un impacto en India, ¿sí? Y que contribuyó, digamos así, al deterioro y a la, bueno, a la desaparición del budismo hasta cierto momento de India. Pero mucho antes que eso, como lo mencionaba María Elvira, en el primer siglo. Perdón, vamos cerrando, por favor, para Listo, continuar. sí. En el primer siglo, yo solo quería mencionar que penetra entonces en China, ahí pues el budismo siempre ha sido una fuerza movilizadora de grandes masas. Podemos recordar el Loto Blanco, ¿sí? Y su participación en diferentes guerras civiles, y posteriormente en lo que llamamos Asia Oriental, en Japón, ¿sí? La relación entre el Estado y el budismo ha sido muy fuerte, y los actores budistas, los monjes, habían sido, por un lado, pues relacionados con las familias aristocráticas, y también ejercían gran influencia sobre los movimientos sociales en las diferentes épocas en Japón. Bueno, gracias. Bueno, a ver, creo que tú has tocado un tema ya muy delicado, que es la relación con los musulmanes y con el Islam, y todo lo que ha significado las relaciones. Ahí vuelvo, Alejandro, de la teología oficial con el poder político. Yo quisiera dar como un salto importante. Es lo siguiente, tratemos de pensar ya desde Occidente, desde nuestro Occidente en el que vivimos los cuatro. ¿Es posible o se da un diálogo entre estas democracias liberales frágiles en las que vivimos nosotros y el budismo? ¿Qué piensa Alejandro? Ah, yo creo que el mayor interlocutor, digamos, hacia tal vez esta visión occidental, pues tiene que ver con Naciones Unidas. Yo creo que la incorporación incluso de algunos valores en cuanto a protección de derechos humanos, en cuanto a aspectos de ecología, en cuanto a esta noción de interdependencia, digamos, incluso todavía el año pasado, cuando el secretario general Antonio Gutiérrez habla por ahí del 7 de mayo del 2020, cuando dice, bueno, aquí el budismo nos presenta cómo la enfermedad es parte, digamos, de la experiencia samsárica, pero nos brinda elementos para salir de ella de manera conjunta. Creo que se vuelve como ese medio de ser un interlocutor hacia países no orientales. Yo creo que ahí la vanguardia, de alguna manera, por un lado de Estados Unidos, con toda esta llegada de monjes en los años 60, en los años 70, impulsaron una visión de budismo. Me aventuro a decir que una visión profunda, pero de alguna manera empezar a incorporar algunos elementos, incluso desde ese poder suave, ¿no? Yo creo que en Occidente llega mucho a través del poder suave, de que tal grupo, tal actor, tal actriz, tal película, la figura del Dalai Lama, de pronto empieza a permear dentro de pues estos acuerdos intersubjetivos de hablar de mayor paz, tranquilidad, confianza. Y en Europa, obviamente, también con el desarrollo, por ejemplo, que puede ver en Reino Unido, como todos los reportes que se traen desde el Tíbet. Entonces, creo que en Occidente hemos podido ver algunos aspectos importantes de budismo, pero que todavía se cae desde una visión de consumismo.
Creo que todavía el budismo está siendo filtrado desde una noción personalista. Aquello que de pronto David Lloyd y McLeod hablaban del WeGo, ¿no? O sea, en lugar de la visión del ego, sino una visión colectiva de egoísmo, como es el WeGo. Entonces, yo creo que sí hay cierta influencia, pero con excepción de algunas fundaciones y algunas organizaciones, por ejemplo, de acompañamiento a enfermos, creo que no ha permeado como pudiera permear en términos de políticas públicas. A ver, creo que tú pones un tema fuerte y es si la religión es objeto de consumo y si la visión de los occidentales de la religión es que vamos a la religión para consumir, diría yo, paz, armonía, tranquilidad. Y las prácticas religiosas pierden como su fuerza de acceso al misterio, al absoluto, y se vuelven un tema más de contentarse uno y encontrar la paz. Quiero dejar esta pregunta en el tapete. Yo que María Elvira está ahí tomando nota juiciosa, entonces creo que nos va a decir cosas interesantes. Pero el público puso una pregunta que también quiero dejar, si alguno de ustedes la quiere abordar y conoce un poco la situación. Voy a leerla. Si el budismo se ha apoyado en poderes centrales fuertes, lo que nos hablaban ustedes de las monarquías, ¿cómo interpretar la ambivalente relación entre los monjes budistas y la junta militar de Myanmar en estos años? Entonces voy a dejar esas dos preguntas abiertas. Le voy a dar la palabra a María Elvira para que aborde cualquiera de las dos y seguimos nuestra conversación. Bueno, yo quería comentar un poquito, siguiendo la línea de la pregunta anterior y lo que estaba comentando Alejandro. Sí, por supuesto. De ahí lo de Myanmar, me parece que sí, claramente tengo mi opinión al respecto y quizás va a poder hablar un poco más, o Alejandro, no sé, ahí lo vemos. Pero sí creo que es súper importante una cosa. A mí me parece que, y con todo el ánimo a entender un poco de cómo estamos reflexionando hoy en día, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos desde América y Occidente, ¿no? O sea, ya ahí a mí, ya como que con todo lo que estamos viviendo hoy en día, con todos los problemas que se ven del eurocentrismo en el cual hemos estado viviendo durante siglos también, como parte de países que hemos sido colonizados, me parece súper importante hacer un poquito esa diferencia entre lo que es el pensamiento, más bien el imaginario que tenemos de estas creencias, de estas religiones, filosofías, fenómenos culturales que tenemos como el budismo, desde América a lo que se ve desde Europa o desde otros países, ¿no? Eso en primer lugar. Nosotros tenemos también una mirada del concepto religioso, de la palabra religión, que no solamente en Asia hace mucho ruido porque es un concepto externo, de hecho en China surge bastante posterior, es un concepto nuevo para los chinos y que viene del Japón y después se instaura dentro de China. Y ahí de hecho el mundo jesuita influyó muchísimo en todo lo que fue la conceptualización de conceptos religiosos en China, pero al mismo tiempo en las Américas también el concepto religioso, que está muy marcado por la influencia cristiana también y católica, genera también un cierto, diría yo, distanciamiento a todo lo que es lo institucional, a propósito de lo que mencionaba Alejandro, ¿no? Y ahí es donde creo que es muy importante entender también que nosotros vamos creando un imaginario en torno a estas religiones, a estas creencias, ¿no? Como el caso del budismo, a este otro, ¿no? Que viene, y que ahí es donde tenemos que tener como muy presente también cuál es el contexto histórico de aquel que tiene una percepción en torno hacia el budismo. Por lo tanto, también ese contexto influye mucho a la hora de poder entender si es que el budismo podría ser o no parte de este diálogo con los países como los países de América o sudamericanos, en el caso de nosotros, ¿no? En el caso de Chile, en el caso de Argentina y en el caso de Colombia también, ¿no?
Y me parece que todo eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta a la hora de pensar en esta como posible influencia del budismo. Es muy importante también ir conversando con muchas personas que van a los templos budistas, por ejemplo, en el caso de Chile, algunos templos que he visitado, chinos principalmente, ellos temen a la palabra religión y hablan de filosofía de vida, ¿no? Y allí, ahí se genera también justamente cómo me acerco a este budismo, cómo lo observo. Yo soy católica, pero me gusta meditar y me gusta la práctica, estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero no me gusta cuando se hacen ritos hacia Shakyamuni, no me gusta cuando se prenden inciensos hacia la Avalokiteshvara, o hacia el Bodhisattva de la compasión, porque en realidad estoy haciendo un rito que tiene que ver con un culto, y por lo tanto ahí tengo que tener cuidado porque yo soy católica, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones generan también imaginarios a los cuales hay que tener ojo. En cuanto a la percepción de esta inserción, ¿no es cierto?, del budismo y cómo se va entrando. No voy a entrar también en lo que me comenta mismo Alejandro, ¿no?, del contexto histórico de cómo va entrando todas las filosofías del Asia o religiones dentro de lo que es América en general, pero sí siento, y esto es una cuestión muy, y digo desde el sentir, no desde más bien de un argumento específico, sí creo que se está abriendo una tendencia a observar un poco más cómo, y esto a modo general, cómo el Asia y en el caso del budismo principalmente está teniendo este diálogo que tiene que ver con problemas sociales, y ahí creo que el asunto de la ecología y los problemas de medio ambiente han sido temas muy importantes. O sea, las conversaciones que ha tenido el Dalai Lama, por ejemplo, con Greta, no son menores, son conversaciones que se están teniendo, se levantan discursos donde incluso se ve también en la influencia que el mismo Papa Francisco ha tenido en sus cambios también de profundización de ciertos temas que se acercan un poco más también a un discurso que sale un poco del aspecto de la teología pública, sino que se abre hacia una percepción que es algo que caracteriza en el caso del budismo, que permite como una abertura. Bien, y para cerrar, me parece súper importante también señalar una cosa. Hace mucho tiempo que los monjes y las monjas, las religiosas o religiosos budistas, ellos evitan siempre la palabra, evitan más bien la no aceptación de aquella persona que, si bien puede ser de cualquier otra religión, que vaya a meditar a su centro, que vayan a meditar a su templo, y eso desde un principio siempre hay como una aceptación hacia el otro independiente a qué religión pertenece. Y eso marca una distinción importante, creo yo, y que, bueno, también da para profundizar y para cuestionarse y preguntarse varias cosas también. María Elvira, muchas gracias. Tú nos estás poniendo un problema muy interesante, y es cuando dialogamos desde nuestros lentes occidentales con otros que tienen otros lentes y otras maneras de mirar el mundo, hasta dónde ese diálogo es posible y podemos comprendernos, y tú misma has encontrado como unos caminos de comprensión en algunos temas los que ya tocan toda la humanidad. Quiero darle un momentico la palabra a Bair si quiere aportar sobre las dos preguntas que tenemos, el problema de Myanmar, si tienes algo que decir ahí, y también el tema de cuál es cómo puede el budismo dialogar, digamos, en estos países de democracia liberal. Bair. Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta de la relación entre las democracias liberales y el budismo, considero que pues después por lo menos del éxodo de los monjes budistas del Tíbet y también la diáspora, digamos así, de algunos monjes y, bueno, maestros zen en Occidente, hubo una influencia mutua entre el budismo y la tradición occidental y sobre todo la democracia liberal, también en parte liberada por la generación beat, tal vez, sí, que estaba interesada, la generación hippie. Sí, yo creo que todos esos movimientos y procesos están
interconectados. Entonces, creo que a pesar de que la influencia del budismo me parece que no es tan grande de todas formas en Occidente, debemos recordar que de todas formas es una minoría. En Estados Unidos se estima que es un 1% de la población que está vinculada con el budismo. Y de todas formas, me parece que no se puede descartar del todo. El hecho de que sea un 1% de la población no significa que no pueda influir en el pensamiento, en las decisiones políticas y sociales en esos países. Entonces, por otro lado, vale la pena recordar que personas influyentes como Robert Thurman, que ha sido considerado como una de las personas más influyentes en Estados Unidos, o Tina Turner, Richard Gere, podemos recordar todas estas personas del show business también, ¿sí? Que están relacionadas con el budismo y que a través de sus seguidores, de sus fans, también distribuyen este tipo de ideas y pensamientos, ¿sí? Entonces, por el otro lado, tenemos ya personas que han sido formadas tanto en Occidente como en Oriente, como autores como que mencionó Alejandro, como David Lloyd o Stephen Batchelor, ¿sí? Alan Wallace, que yo había mencionado, ¿sí? Que también han tratado de repensar el budismo, ¿sí? Para Occidente. De hecho, yo he sentido, sobre todo en los libros de Stephen Batchelor y el Secular Buddhism, como él lo plantea, ¿sí? Como cierta rechazo, digamos, a seguir los rituales que había mencionado María Elvira, las jerarquías, toda esta como, sí, como cierto gran respeto por los maestros, sí, sino que pues ellos han querido incorporar diferentes elementos ya del pensamiento occidental para el budismo moderno, sí. Y por el otro lado tenemos en el mismo budismo que se ha desarrollado en Occidente, elementos como, para poner un ejemplo, que en el budismo antiguo, digamos así, las diferentes orientaciones sexuales eran pues rechazadas por lo menos, o eran consideradas incorrectas, mientras que ahora en el budismo en Occidente se ve en el contexto de la democracia liberal con bastante tolerancia y son incluidas estas personas también en los grupos budistas sin ningún rechazo, ¿sí? Entonces, pues, eso es en cuanto al tema de la democracia y el liberalismo, o las democracias liberales y el budismo. Y en cuanto a lo de Myanmar, yo considero que en el sudeste asiático el budismo siempre ha estado muy vinculado con el poder, ¿sí? Y sobre todo hoy en día en países como Myanmar, como en Sri Lanka, ¿sí? En Tailandia tal vez también, ¿sí? Ha sido utilizado, pues desde mi perspectiva, desde la perspectiva de varios autores, ¿sí? Como Jürgen Smeer, por ejemplo, ¿sí? Según recuerdo, que, digamos, la junta militar, sea así, o los diferentes actores políticos han utilizado al clero budista, por llamarlo así, o la zanja budista, para sus propósitos nacionalistas principalmente. Y eso es el énfasis, digamos así, en esas relaciones, como yo lo veo hoy en día. Claro, como creando diferentes discursos de fundamentalistas sí, de la agresión o de la amenaza musulmana y cosas así, ¿sí? Bueno, hasta aquí. Muchas gracias, Bair. Tú nos abres otro problema y vemos que en estas discusiones sobre religión y política aparecen muchas cosas. Creo que volvemos a esto de cuál es la teología oficial y cuáles son las posturas religiosas y cómo eso no siempre coincide y cómo están ahí los estados presentes y la relación, digamos, de los líderes o las élites religiosas con los estados. Quiero que tratemos de irnos un poco al asunto de la política internacional. ¿Cómo ven ustedes la influencia del budismo o de los países de tradición budista en la política internacional? Y si la tradición budista de alguna manera toca esa manera de comprender y de vivir hoy las relaciones internacionales. Y quiero unir esa pregunta con una pregunta de Lina Manrique, que nos hizo aquí en el chat,
que pregunta cuáles serían las consecuencias de considerar a Gendun Shoki Nijima como preso político. Y digo que esa pregunta se une con esto porque, por supuesto, esas categorías de preso político, etcétera, vienen de nuestras categorías occidentales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y todos los temas de derechos humanos, etcétera. Entonces, sí, quisiera darle la palabra sobre este punto quizás a María Elvira. ¿Cómo ves tú, María Elvira, la influencia del budismo en la política internacional? Bueno, yo considero que el budismo siempre ha tenido de alguna u otra manera vínculo con la política, desde sus orígenes en general, como ya lo mencionó Bair y también Alejandro, y que de alguna forma obviamente en países del Asia donde son religiones oficiales y como también comentaba Bair, en el sudeste asiático claramente hay una influencia muy fuerte. Desde la perspectiva más bien de lo que yo estoy un poquito más vinculada, que es el budismo chino, en China el budismo actualmente, como todas las instituciones religiosas, está bajo el gobierno, bajo el Partido Comunista, con una influencia, yo diría, muy fuerte políticamente hablando, donde tiene que conservar muy bien la narrativa política del gobierno de Xi Jinping y lo que es la China actual del socialismo con características chinas, ¿no? Eso influye también en los discursos, influye en las noticias, influye en la forma de relacionarse, y también en cuanto a lo que es la política internacional de China con los países del Asia. El budismo está adquiriendo un papel desde hace, yo diría, sobre todo desde, bueno, desde la época, desde principios del siglo XX hay una reforma muy importante en China con la modernización de China, y ahí se hacen transformaciones y reformas en el budismo, pero actualmente sí lo vemos, por ejemplo, en las relaciones con Taiwán, donde hay algunas instituciones como la Fo Guangshan, donde su líder, Xing Yun, hace un trabajo muy fuerte en lo que es esta diplomacia cultural, donde está el soft power, donde ahí entra muy bien el budismo, como para alivianar un poco las conversaciones y diálogo entre Taiwán y China. Lo vemos también con India y con China también, lo hemos visto también con Japón. Se ve en general en los parlamentos y congresos de interreligiosos donde se genera no solamente un discurso religioso, sino también político y de colaboración en torno, por ejemplo, a presos políticos, en torno a derechos humanos, etcétera, ¿no? En el caso de lo que específicamente están preguntando, a mí me parece muy, muy importante considerar una cosa con respecto a la figura del Panchen Lama en general. El Panchen Lama, así como el Dalai Lama, no solamente son figuras religiosas, sino también son figuras políticas. Y bueno, el Dalai Lama ya dio un paso atrás, ¿no es cierto?, con su figura política, ¿no? Pero al decir que son figuras religiosas, también son figuras que ellos son encarnaciones literalmente, ¿no?, desde las creencias tibetanas, de lo que es la figura del Bodhisattva Avalokiteshvara en el caso del Dalai Lama, ¿no? Y en el caso del Panchen Lama del Buda Amitabha. Por lo tanto, son figuras muy, muy potentes política y religiosamente hablando. Ya lo hemos visto en el momento en que el Dalai Lama escapa literalmente de China. Lo hemos visto con el Panchen Lama anterior también, que desaparece, y hemos visto una reacción política muy fuerte, no solamente en estas figuras, sino que si uno se va en la historia hacia atrás, todos los imperios han tenido mucha atención a todos los movimientos religiosos por la influencia social que pueden tener en la sociedad. Yo siento que ahí hay mucho miedo de parte del gobierno, y en este caso del gobierno chino, ¿no? Ya lo mencionó Bair en torno, por ejemplo, a la secta del Loto Blanco, que eran rebeliones que antiguamente hubo, también la rebelión de Taiping, que era parte de una rebelión cristiana, de hecho con características cristianas, otras con influencias taoístas, en fin. Todos estos movimientos donde hay influencias religiosas son movimientos que han generado incluso que caigan dinastías completas, ¿no? Claramente lo que está haciendo el Partido Comunista es evitar a como dé lugar
la caída del gobierno del Partido Comunista. Y una de las acciones que la hemos visto también incluso con Falun Gong, con otras figuras más también, es justamente quizás actuar de una forma bastante, yo diría, o sea, no solamente represiva, sino extrema, como lo vemos en el caso de Panchen Lama, y de que convertirlos en presos políticos o literalmente desaparecerlos, ¿no? Y eso es una acción que está presente en China desde la antigüedad hasta la actualidad. No es algo extraño, es algo que se ha presentado durante toda la historia y que claramente hoy en día nos choca mucho más y es muy fuerte porque hoy en día se habla de derechos humanos, hoy en día hay más libertad social, ¿no es cierto? Y hay una abertura al respecto. Muchas gracias, María Elvira, por tu respuesta y por tu reflexión. Quiero darle ahora la palabra a Bair sobre el mismo asunto de cómo ve él que el budismo está influyendo en las relaciones internacionales y también si te quieres pronunciar sobre la pregunta concreta. Bair. Sí, pues con respecto a la política internacional, yo creo que el budismo juega un papel mucho más grande en la región de Asia-Pacífico, ¿sí? Más que en Occidente, porque digamos, en Occidente el catolicismo, el protestantismo y las diferentes iglesias evangélicas y protestantes, perdón, y pentecostales tal vez tienen mayor relevancia, ¿sí? Pero para las relaciones entre Occidente y los países budistas, principalmente, yo diría que la influencia budista pura se siente más en los países del sudeste asiático, que son lo que ya habíamos mencionado, Myanmar, Tailandia y, por supuesto, Sri Lanka, ¿sí? Entonces, esos son los países donde, digamos, las élites políticas tienen mayor influencia del budismo y es donde más se deben considerar las diferentes matices que tiene la enseñanza y la forma de hacer política en esos países con influencia budista que, digamos, en otros países como China y Japón, donde la influencia budista no es pura, sino que pues está mezclada con otras corrientes como el confucianismo, el taoísmo, muchas otras escuelas de pensamiento, pero tal vez esas dos son las más importantes para China, ¿sí? Y en Japón, por supuesto, está el shintoísmo, ¿sí? Que por lo menos siendo Japón una monarquía constitucional, de todas formas, siendo el emperador un sacerdote de la religión Shinto, digamos, es una de las dos tradiciones que junto con el budismo tiene influencia sobre la política en Japón. Entonces, sí, en ese sentido yo diría que hablando de China y Corea del Norte, por ejemplo, también está, por supuesto, el tema del comunismo, que es donde, como María Elvira lo dice y es parte de su experticia, el budismo se ha convertido en una especie de instrumento para los objetivos políticos de los partidos comunistas. Claro que en Corea es mucho más. En Corea el budismo es prácticamente como un artefacto de museo, prácticamente totalmente dominado por el régimen, mientras que en China ellos sí han tenido una política como más, diría, sofisticada en ese sentido. Sin embargo, por supuesto, siempre teniendo en cuenta que el budismo debe estar a la orden del Partido Comunista y de sus objetivos, ¿sí? Tal vez justo ahí es donde está también el enfrentamiento entre el Tíbet y China, porque en el Tíbet siempre se ha optado por oponerse, ¿sí? A las tendencias comunistas como algo extranjero, como algo ajeno, ¿sí? A la cultura tibetana y algo que trata de suprimir, digamos así, lo tradicional del pueblo tibetano. Entonces, hablando del Panchen Lama, por supuesto, pues desde mi perspectiva, debemos, ¿sí? Considerarlo como preso político, o pues no debemos, pero pues yo recomendaría, ¿sí? Porque si es un niño, ¿sí? Que no se sabe dónde está, bajo
custodia totalmente de los servicios secretos de ese país, pues es un preso político. Por supuesto que la pregunta va más hacia lo que son las consecuencias. Y yo creo que todo este enfrentamiento entre el gobierno de China y el Tíbet se basa, sí, en estos elementos, porque para ellos este es un personaje clave, el Panchen Lama, porque ellos esperan que cuando, digamos, el Dalai Lama tenga una nueva reencarnación, bueno, o renacimiento, como sería de acuerdo al budismo, ya el Panchen Lama que ellos controlan definiría, como es tradicionalmente, el nuevo renacimiento del Dalai Lama, y ellos tuvieran ese poder, porque ellos seguramente van a escoger a un niño, pues espero que no sea pronto, pero ellos quieren hacerlo, y de esa manera, pues es muy, muy curioso, por supuesto, porque, digamos, a diferencia de unas tendencias anteriores, como en la Revolución Cultural, donde prácticamente se ha querido suprimir por la religión y todas esas expresiones culturales y religiosas, ellos ahora tratan de utilizarlo, ¿sí?, como una fuerza para sus objetivos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Alejandro, creo que tenemos muchos elementos para comentar. Por favor, dialoguemos con todas estas posturas y cuéntanos también cuál es tu perspectiva sobre estos temas. Bueno, yo creo que con relación a qué tipo de influencia puede tener a nivel internacional y en relaciones internacionales en particular, pues yo creo que distinguir nuevamente a través de la institución de Naciones Unidas, yo creo que hay dos programas o dos enfoques que está muy presente, digamos, elementos budistas. Uno es el acento que se está dando a la seguridad humana. Cómo la seguridad humana tiene que ver con el individuo, cómo se ve realmente esa protección en 7 ejes distintos, pero que van más allá de una seguridad física. Tiene que ver con esos interiores que son cuidados pues a través de toda una visión de ética internacional. Pero una ética que no viene de los estados, sino una ética que es la suma de voluntades de los individuos. O sea, como el carácter intersubjetivo colocando elementos nuevamente de bondad, de compasión, de sabiduría, digamos, manifestaciones búdicas que luego cada uno de los distintos bodhisattvas pueden presentar, están ahí presentes. Y la segunda tiene que ver con la agenda de desarrollo sustentable, el 2030, ¿no? O sea, toda esta serie de políticas que se pueden implementar a nivel internacional, creo que ahí está presente aspectos que no son exclusivos obviamente del budismo, pero que creo que con esta noción de ética pues puede influir de buena manera. Ahora, con relación a los diferentes conflictos internacionales, más allá de una visión política, aquí tomando elementos budistas, la aceptación de las diferentes condiciones actuales es esencial. Es decir, si tomamos en cuenta el elemento de la trilakshana, estas 3 marcas de la existencia, de anicca, impermanencia, dukkha, tendencia a lo doloroso, y anatman, el no yo, permite no aferrarnos a estructuras, no aferrarnos a personajes, o sea, incluso el Dalai Lama, con la propia institución del Dalai Lama. Él continuamente dice, bueno, va a depender del pueblo tibetano si la figura del Dalai Lama continúa, si se dan las condiciones, y en esas condiciones en dónde va a manifestar el nuevo renacimiento. Es decir, muchas veces cuando el tema se vuelve político y esta relación con los grandes poderes políticos, se empiezan a generar a veces necesidades, creo yo, innecesarias, que cierta base genera mucho apego. Por ejemplo, el conflicto que hay entre la juventud tibetana con relación al enfoque que ha tenido el 14º Dalai Lama. ¿Sí? Como el no pronunciarse en contra de China abiertamente, el no buscar la independencia. Todo esto internamente obviamente ha generado mucho desgaste, pero el enfoque del 14º Dalai Lama desde un inicio ha sido entender, incluso cuando afirmó la invasión china, la invasión del Tíbet, fue en cierta medida provocada
por el aislacionismo tibetano. O sea, eso es algo que realmente choca a esa juventud tibetana que dice, no, vinieron a invadirnos. Pero el Dalai Lama dice, bueno, ha sido un medio para que de pronto el budismo regrese a su tierra natal, ¿no? Entonces, esta visión mucho más apegada a la interpretación de los valores budistas puede ayudar a que haya un mayor entendimiento, o sea, no tanto el resolver el problema político, sino entender cuáles procesos han llevado ahí. Igual con lo del calentamiento global, es dejar de estar buscando culpables y empezar a generar corresponsabilidad. O sea, todo eso creo que es un legado del budismo, desde la parte causal, desde la parte karmática, desde la parte del entendimiento del no yo, que puede impulsar una agenda de políticas públicas que en lugar de condenar, empiecen a construir. Por eso creo que estos dos programas que, digamos, pueden estar y están apoyados por Naciones Unidas, pues pueden honrar aspectos del Buda Dharma mucho más que cualquier figura en específico. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Como ustedes ven, hemos abierto una comprensión muy amplia y creo que nos hemos hecho sensibles, por lo menos yo me he hecho sensible a la pluralidad del budismo, a la necesidad de comprender con profundidad de qué estamos hablando a la hora de dialogar con esta religión y no quedarnos como en la postura occidental de ver que es muy chévere hacer yoga y ser vegetariano, y eso es ser budista y meditar. Y creo que ahora tengo una pregunta, quizás doble. ¿Ustedes creen que es tan distinta nuestra visión y la visión budista que realmente lo mejor es que cada quien se quede en su perspectiva? ¿O ustedes sí creen que el budismo puede alimentar de alguna manera nuestra manera de ser y de vivir? ¿Y a qué tenemos que ser sensibles cuando estamos dialogando con el budismo? Es decir, ¿cuáles son los aportes que realmente nos podría hacer el budismo a nosotros? Y si somos capaces de comprenderlos o nuestros lentes occidentales capitalistas, liberales, ya nos ciegan tanto que es imposible pensar en dialogar y en aprender del budismo. Quiero arrancar con... Esta es la última pregunta de cierre, entonces lo que quieran decir, díganlo ahora. María Elvira, te doy la palabra. Me recordó mucho a Francisco de Osuna, cuando el místico Francisco de Osuna, y que creo que ahí también hay algo que es como, a mí me encantaría hacer un llamado un poco a la Iglesia Católica que no olvide a sus místicos, porque dentro del misticismo católico hay prácticas muy similares a las prácticas de meditación budista, hay experiencias muy similares en todo eso. Y que me parece que desde esta realidad, de este mundo en el que habitamos nosotros y desde esta cultura, historias que tenemos nosotros, o sea, insisto en el nosotros de América, ¿no? Principalmente, si bien quizás a veces nos hemos sentido en un momento de mucha ira, ¿no? Y mucha rabia, uno de los grandes turbaciones del budismo es la ira, es la rabia, frente a la historia detrás que ha sido de mucha represión en general en cuanto a los pueblos originarios, por ejemplo, de América, ¿no? Volver a tratar de darnos cuenta del cómo nos hemos construido como mestizos. Y ahí tiene que ver también cuáles son las influencias de otras creencias y cómo aceptamos y cómo sentimos y cómo experimentamos estas otras experiencias, que va desde, insisto, un poco menciono Francisco de Osuna, que tiene que ver con las prácticas también de meditación en general, de experiencias que tienen que ver con esta, como con conciencia superior, ¿no es cierto?, que se alcanza desde esa perspectiva, y que te permite justamente abrir aspectos de la compasión, que yo creo que son conceptos que van más allá del budismo, son conceptos que están están en las culturas indígenas, están en muchas partes. Lo que pasa es que, claro, efectivamente el budismo
tiene una presencia en torno a esos conceptos quizás un poco más desarrollados, porque ya estamos hablando de un fenómeno, de una cultura religiosa o de un fenómeno como el budismo del siglo VI antes de la era cristiana, ¿no es cierto?, que va ya produciendo desde hace mucho tiempo y reflexionando desde hace mucho tiempo. Pero mi invitación un poco es a eso, a reflexionar también desde dónde venimos, cómo estamos, quiénes somos, cuáles son nuestras identidades, también cómo estamos formando nuestras identidades, cómo hemos creado este imaginario en torno hacia el Asia también, y cuáles son los elementos que nos podrían justamente permitir, más allá de si yo soy o no soy de una religión, si pertenezco o no pertenezco a alguna institución religiosa, en fin, sentirnos con la libertad también de captar aquellos elementos que nos pueden hacernos sentir mejores personas, y por lo tanto al sentirnos mejores personas, sentir que estamos colaborando con la sociedad y abrirnos hacia eso. Y creo que eso es parte también del modo como en el caso del budismo se ha ido extendiendo a través de diversos centros budistas y de sus diversas prácticas, un poco lo que se... Yo no soy tampoco muy... yo sí, por ejemplo, nos vamos a la historia del budismo y también hay movimientos muy violentos dentro del budismo, bueno, un poco lo que mencionó Baid en el caso de Tíbet. También hemos visto problemas también en el mismo Myanmar, algunos grupos budistas, que en lo personal me parece que no idealizo el budismo, eso es lo que quiero decir, ¿no? De repente siento que tendemos los que estudiamos de repente como que a idealizar mucho el budismo. El budismo es una creencia más, es una religión más, con mucha fuerza, con mucha influencia en el Asia, de la cual podemos aprender muchísimo, y que desde mi perspectiva, y creo que desde ahí es donde, como la invitación un poco a eso, ¿no? A aprovechar de poder conocerlo un poco más y reflexionar en torno a lo que ya somos para poder enriquecernos como personas y ser mejores personas finalmente. Muchas gracias, María Elvira. Quiero pedirles que seamos breves porque quiero alcanzar a leer, ya que digamos así sea una palabrita, de dos preguntas muy interesantes que nos han hecho las personas que nos están viendo. Entonces le voy a dar la palabra a Alejandro pidiéndole que sea breve para que podamos darle la palabra al público. Dale, Alejandro. Muy bien, bueno, pues yo creo que es muy importante que quien se acerque al budismo trate de verlo desde el marco de referencia del budismo. O sea, porque lo que yo he visto, al menos aquí en México, de pronto es querer interpretar el budismo desde el cristianismo. Y eso siempre va a generar un gran problema, el utilizar la referencia de los bodhisattvas como si fueran santos. Y la interacción, al menos desde el punto de vista clásico, es distinto. No es tanto una dependencia, sino un despertar de elementos de conciencia búdica. Entonces, si alguien se acerca al budismo, que trate de entender el contexto de desarrollo. Por eso yo creo que también el estudio de los textos raíz es esencial, que no se queden con no sé, con un texto moderno de interpretación del budismo, mejor que se pongan a estudiar y dentro de ese estudio la práctica meditativa, pero no la práctica del llamado mindfulness, ¿no? O sea, no se trata de ese mindfulness vendible como producto, sino como esta actitud de recolección constante que te permita profundizar en otras técnicas pues como shamatha, vipassana, que luego también el vipassana se ha vuelto un producto. Vamos, creo que ahí ha sido muy grave la forma en que se ha colocado de una forma muy superficial el estudio budista. Por eso yo creo que por un lado que lo estudien desde el budismo. Por otro lado, el notar que el budismo en sí mismo lo que plantea es un método. Las tradiciones orientales no tanto se enfocan en doctrinas, sino en métodos. Cuando lo estudias a profundidad, te dan un método de entendimiento para que notes cómo los filtros de percepción pues son los que están generando todos los problemas. El Buda comentaba, en donde hay percepción hay engaño. Entonces, por eso no se trata de pensar bonito, sino se trata de realmente observar qué es lo real. Y finalmente esto nos puede ayudar a ir nutriendo un tipo de identidad mucho más integradora. Una integridad con todos los seres sintientes
entender la identidad como ser humano, entender la identidad de género, de nacionalidad, de religión, pero siempre con esa base de identidad de igualdad. Entonces yo creo que eso nos puede servir mucho y bueno, y pues siempre animo a las personas a que estudien el budismo. Es muy interesante y es un muy buen reto en cuanto a la interpretación de la realidad. Gracias. Pues le agradezco mucho. Realmente nos estás invitando a abrir la mente y el corazón. También desde lo que nosotros somos y vivimos, pero con esa sensibilidad de interesarnos realmente por el otro y auténticamente. Y creo que eso da mucho que aprender, pero es verdaderamente un ejercicio interior fuerte lograr uno poner distancia sobre sus creencias, convicciones tan arraigadas para mirar benévolamente al otro. Bair, te doy la palabra. Corto, por favor. Bueno, en cuanto a los temas sensibles, para mí siempre ha sido, pues, más que todo, no desde la perspectiva de la sociedad secular en Occidente, sino tal vez en los círculos religiosos. Tal vez yo invitaría un poco a aceptar como otras formas de ver el mundo, donde, digamos, que no se basan en la idea de una deidad, en una idea ateísta de la deidad, y no descartar, digamos así, por este simple hecho de que ya no tenemos puntos de encuentro. Yo siento que muchas veces ocurre eso, como que usted no cree en Dios, entonces ya usted no existe como un interlocutor, porque eso ya es como blasfemia o algo así. Sino entonces ver la pluralidad de los puntos de vista, ¿sí? Como en nuestro mundo, que muchos llaman postsecular, ¿sí? Donde queremos como exaltar la diversidad, el pluralismo de opiniones y de culturas, ¿sí? A pesar de la globalización, tenemos también elementos de localización, ¿sí? Y que me parecen muy importantes, ¿sí? Porque esto de globalizar todo el mundo y que hablemos todos el mismo idioma y que los países y que las grandes potencias, países como Estados Unidos, China o Rusia, se conviertan como una especie de calderos donde todos sean como mezclados y bajo una única lengua, bajo una única visión de mundo, eso sería algo muy triste, ¿sí? Para la humanidad. Entonces, y por el otro lado también, como el Dalai Lama, nuevamente recordando al Dalai Lama, ha siempre hecho énfasis, como muchos otros también, budistas y maestros, ¿sí? En que la búsqueda de la felicidad es algo que nos une a la humanidad, tanto en el budismo como en las tradiciones occidentales, ¿sí? Entonces, pues creo que debemos encontrar esos puntos de conexión entre las distintas religiones, entre las distintas culturas y civilizaciones y dialogar, buscar respuestas en conjunto, ¿sí? Con ese mismo objetivo, por el bien del individuo, de la sociedad y del futuro de nuestro planeta. Sí, así termino. Bueno, Gracias. muchas gracias, Bair. Para honrar a las personas que nos están escuchando y que han hecho preguntas, quiero leer las 3 preguntas que tenemos. Y si alguno de ustedes quiere darle una respuesta, por favor, pues toma la palabra y responde. Las 3 preguntas son: al dejar el Dalai Lama su función política del Tíbet, ¿ha favorecido un distanciamiento del budismo con la política? Esa es la primera. La segunda: ¿qué eventos históricos son claves para entender el conflicto entre budistas y musulmanes en algunos países del sudeste asiático? Y la tercera: para realizar conexiones internacionales con países budistas, ¿es necesario entender estas prácticas o hasta qué punto es relevante? ¿Quién quiere responder? Eh,
Yo puedo ir por Vale. la tercera. Sí, sí, dale. La tercera, más que nada porque es como, o sea, es que una pregunta más abierta en el sentido que, aparte que Alejandro me tinca que va a responder muy bien la primera sobre el Dalai Lama. Bueno, a mi parecer depende de qué país también. En el caso de, claro, en el caso de Tailandia, como ya mencionaba ahí, el caso de Tailandia, de Myanmar también, de Sri Lanka, en fin. Son países que efectivamente me parece importante tener cierto conocimiento de sus prácticas religiosas, en el caso del budismo, cuando se comienzan ciertos vínculos de política internacional o de relaciones entre países. Yo creo que la ritualidad, y ahí es donde hago un poquito un entre paréntesis, porque también le tememos mucho a la palabra rito a veces, ¿no? Es como una cuestión como la disciplina, ¿no? Cuando en realidad el rito es quizás una de las experiencias más sublimes, si es que se practican entendiéndolas desde esa mirada. El rito tiene que ver también con una cuestión ética, con un comportamiento, con un respeto y con una atención, que es parte de lo que dentro de esta, en el caso del budismo, intenta también de desarrollar, ¿no? Que para poder alcanzar una conciencia superior tienes que alcanzar una atención, que es sin tensión, ¿no? Y el rito toma un papel ahí fundamental. Por eso que es importante también a la hora de entrar a generar relaciones bilaterales, por ejemplo, entre países, conocer estas ritualidades que tienen que ver con las religiones, o quizás costumbres, ¿no? Pero en el caso de los países budistas, el por qué, por ejemplo, se da una vuelta, en el caso de la estupa, ¿no es cierto?, el pradakshina, que es la vuelta desde la izquierda hacia la derecha, porque los monjes llevan ciertas vestiduras, porque se reza una cantidad o sea, hacen oraciones, una repetición de ciertos, de dharanis, por ejemplo, o recitaciones, en fin. Todo ese tipo de elementos, porque no hablan cuando están alimentándose dentro del monasterio, porque hay que dejar el plato completamente limpio, ¿no? Una serie de cuestiones que tienen que ver con la ritualidad, y que marca un respeto hacia esas costumbres, hacia esa cultura, y que habla también de un pequeño conocimiento a lo que es al diálogo, ¿no es cierto?, a la iniciación de diálogos con estos países. Por lo tanto, me parece muy importante, sí, efectivamente, incorporar ese conocimiento para poder iniciar lo que son las relaciones o las políticas internacionales. En el caso del budismo estamos hablando, pero lo digo a nivel general, ¿no? Me parece fundamental. Y creo yo que muchos malos entendidos en las relaciones internacionales y aún interpersonales vienen de esa incomprensión de la sensibilidad que hay detrás de todas esas prácticas y costumbres. No sé, Bair, ¿quieres decir una palabra sobre estas preguntas que hemos planteado? Sí, quisiera agregar algo, y es que, pues, en cuanto al Dalai Lama, yo considero que sí, el hecho de que él haya desconectado, por decir así, su función religiosa y su función política, sí ha llevado a cierta liberalización de la misma política tibetana, del enfoque de la política tibetana, porque, digamos, el gran problema que yo veo en las relaciones entre China y Tíbet es que el supuesto chino es que la única fuerza que puede liberar o democratizar a los tibetanos es la influencia china, pero en realidad este país, y el Dalai Lama lo ha demostrado, tiene su propio potencial para poder realizar reformas democráticas. Y si el Tíbet a comienzos del siglo XX tenía muchas prácticas feudales, prácticamente era un país feudal, hoy en día podemos ver que es muy distinto, tanto la política laica de los tibetanos como la posición del Dalai Lama y la búsqueda de un compromiso y de métodos más, digamos así, soft, por decirlo así en inglés, de interacción con, con el gobierno chino, ¿sí? Entonces creo que sí ha favorecido
el distanciamiento de la política y también ha mostrado que, digamos, lo importante en el budismo tal vez no es la política, sino la práctica y la principal búsqueda budista de la liberación, ¿sí? Bueno, no sé si llamarlo felicidad, eso también es como algo que se puede ahí dialogar. Bueno, en cuanto a los eventos históricos para entender el conflicto entre los budistas y musulmanes, yo quisiera recordar pues algo que ya había mencionado, es la invasión de India en el medioevo tardío, ¿sí? Y pues la destrucción de muchos monasterios budistas. Sin embargo, yo no quiero mostrar a través de eso que, bueno, los musulmanes son los enemigos de los budistas. Simplemente esto fue un hecho histórico, ¿sí? Y el Islam ha cambiado mucho hoy en día también. Por eso el uso de la amenaza musulmana, sobre todo en los discursos de Birmania o Myanmar y Sri Lanka, se pone mucho el ejemplo de los países como Srivijaya, ¿sí? El imperio que existía en Indonesia antes de la llegada del Islam y cómo ese país poco a poco se fue convirtiendo en un país musulmán cuando ese país era hinduista y tenía también comunidades budistas, ¿sí? Entonces es el uso de ese ejemplo y ese discurso de la amenaza musulmana es lo que está fomentando estos movimientos fundamentalistas en estos países y que han tenido muchas consecuencias muy negativas porque es también el rechazo a la diversidad, el rechazo, la xenofobia, ¿sí? La opresión a las minorías, son elementos muy negativos. Claro que yo también quisiera delimitar que una cosa es lo que es el budismo y su enseñanza que está demostrada en los textos y creo que a diferencia de algunas otras tradiciones, el budismo, la mayoría de los textos budistas no tienen indicaciones a la solución violenta o a la posibilidad de soluciones violentas de ciertos problemas políticos, mientras que se ha utilizado hoy en día para esos fines. Entonces creo que eso más es de la manipulación del budismo que del propio budismo, aunque eso también es polémico, ¿sí? Si es budismo o no. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y Alejandro, una última palabra para cerrar esta tan interesante conversación. Sí, bueno, con relación a la pregunta del Dalai Lama, yo creo que ese movimiento, no tanto que haya un beneficio hacia el budismo o hacia la política, sino creo que el Dalai Lama lo que hace es un movimiento de mucha congruencia. Si él ha estado hablando con relación a los valores democráticos, dentro obviamente de una estructura, de pronto ese movimiento de ir más allá del poder político hace que de pronto pueda tener un poco de mayor credibilidad en ciertos grupos que atacaban esta visión tan estructurada, digamos, como líder político y religioso. Además, uno de los elementos guías de su mensaje en las últimas 3 décadas ha sido la parte de la educación, la parte de la ética, la parte de aquel libro muy famoso de la ética para el nuevo milenio. Entonces, creo que ese movimiento ha favorecido que tenga mayor apertura hacia temas educativos. En las últimas reuniones que ha tenido con diferentes personajes de diferentes países, digamos, hasta con un comediante mexicano, si por ahí la vieron, o sea, le da mucho mayor flexibilidad en cuanto a compartir elementos que incluso van más allá de la faceta de Dalai Lama, más allá de la faceta de monje budista, y más conectado a la faceta de ser humano, lo que él comenta en cada una de las reuniones. Él habla de las diferentes identidades. Entonces, el poder conectar con mayor gente sin esa investidura política creo que ha favorecido en cuanto a la libertad de exponer temas de ética y sobre todo el aspecto de educación. Y bueno, con relación también, digamos, nos llevaría un seminario completo a hablar de los eventos históricos claves para entender, yo creo que ese conflicto, vamos, uno pudiera hablar, además de los que ya se comentaban anteriormente, pues no sé, la toma de la ciudad de Kutan en Xinjiang, ¿no? En el 1006, porque eso va detonando un miedo
hacia una deprivación, digamos, de la demografía budista. O sea, hay este miedo a que de pronto una estructura religiosa mucho más dura, teísta, pudiera ser una amenaza a la cultura budista. Creo que hay muchos elementos de apego están relacionados, muchos elementos de miedo con elementos pasados están ahí. Como comentaba María Elvira, toda esta cuestión del veneno mental, de la ira, el veneno mental del apego, pues obviamente también se presenta en comunidades budistas, porque recuerden, las comunidades budistas no están iluminadas, todavía no, todavía están en ese mismo proceso de todos. Entonces, pues bueno, simplemente agradecer también el poder estar en esta charla y bueno, pues un honor estar con tan distinguidos invitados. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. María Elvira, Bair y Alejandro, de verdad creo que nos han permitido un espacio muy interesante. También creo que ha tocado nuestra sensibilidad en muchas cosas. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana por preocuparse por estos temas y por encontrar tan buenas contertulios para conversar sobre estos asuntos que tocan la política, tocan el mundo internacional y tocan nuestra vida. Entonces, que tengan una buena noche. Gracias también a todos los que nos escucharon, a los que hicieron las preguntas y bueno, esperamos que podamos seguir construyendo un mundo donde finalmente la hermandad, la fraternidad, los seres humanos logremos entendernos sobre estos grandes temas que nos tocan a todos y sobre los que todos somos responsables. Que tengan una muy buena noche. Gracias. Gracias, muchas gracias Luis. Y gracias a todos por la organización. Gracias, gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Que estén bien.